Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Tú me das vida, me das libertad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana, y también a los amigos que nos están siguiendo en el canal cada domingo, cada miércoles en los cultos vía Facebook. Es una bendición nuevamente poder encontrarnos y poder tomar este tiempo para dedicárselo a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios. Hoy es domingo, Día del Señor, donde muchos se reúnen de forma virtual en muchas partes del mundo, en esta nueva forma de encontrarse, pero seguros de que allí donde están, donde estamos, en sus casas, en los hogares, donde estemos, también el Señor está con nosotros. La presencia del Señor nos acompaña. Entonces sea usted bienvenido a este tiempo. Nosotros somos la Iglesia Alianza Cristiana de la ciudad de Cusco y con mucho amor les recibimos a cada uno de ustedes y les deseamos que este día sea un día muy especial donde usted pueda alabar al Señor, pueda escuchar su voz también, y le animamos a que usted comparta este mensaje con aquellos que son parte de su contacto, que usted pueda compartir ahí en el Facebook, usted comparta este tiempo para que otros también puedan seguir escuchando la voz de Dios y aprendiendo más de su palabra. Entonces, nuestra iglesia también tiene diferentes actividades durante la semana
y queremos entonces que usted esté atento a cada actividad que la iglesia realiza en la semana y también que pueda participar de cada una de ellas. Así que tomemos un tiempo para poder revisar, ver los anuncios y ahí están los teléfonos de contacto. En cada anuncio usted va a encontrar un teléfono en donde puede llamar, puede, o si no, puede escribirnos al Facebook y puede decirnos: quiero participar en esta reunión, y con gusto nosotros le derivaremos a las personas responsables para que usted forme parte de estos ministerios. Entonces, con ustedes los anuncios de nuestra iglesia. Hoy en día, las mujeres tenemos mucha información a la mano. Podría decir que mucho conocimiento, pero corremos de aquí para allá. No sabemos cómo responder preguntas tan importantes como ¿cuál es mi identidad? ¿Y quién soy como mujer? Si soy madre, si soy esposa, si soy soltera. ¿Cómo me conduzco en el ambiente donde Dios me ha colocado? El punto es que tenemos un diseño y un diseñador. Y lo sepas o no, el Dios que nos creó es el único que conoce cuál es ese diseño. Muy bien, entonces usted ha podido ver todos estos anuncios y ya sabe, no deje de participar, de ponerse en contacto con los números que han aparecido allí para que usted sea parte de esas reuniones que realmente edifican mucho. Y el último anuncio que usted ha podido ver es acerca de una conferencia de mujeres y ya lo estamos anunciando a nivel de la región sur. La región sur está preparando una conferencia para todas las mujeres, casadas, solteras, de toda condición, pero va directamente preparado para ellas, para nosotras realmente. Y separe su tiempo, ese 12 y 13 de marzo a las 7:30 tenemos dos hermanas que van a estar acompañándonos en la exposición de estos temas que realmente van a ser un tiempo muy importante. Así que animemos a las hermanas de nuestras iglesias, a nuestras amigas, a las vecinas, a familiares, que va a ser un tiempo muy, muy lindo. Va a ser transmitido por el Facebook del CDR Sur. Así que este tiempo se está preparando con mucho cariño para cada una de las mujeres de toda la región sur de nuestro
país. Entonces, ahora le invito a que usted pueda acompañarme con una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, del versículo 1 al versículo 14. Entonces usted puede buscar allí en su Biblia física o digital, la que usted tenga a la mano, con la que usted cuente, y acompáñeme. Lea por favor conmigo el libro de Mateo capítulo 24 y vamos a leer los 14 primeros versículos. Y dice este pasaje: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9 dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, maltratarán y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa promesa tenemos, hermano, hermana, que viene el fin, pero para nosotros será el inicio de una vida tan anhelada, tan esperada. Si es cierto, para el mundo es el fin, se acaba todo aquí, pero para aquel y aquella persona que ha creído en el Señor, que cree en el Señor, que está poniendo su confianza en el Señor y que sabe que este mundo pasará, empieza nuestra eternidad. Amén, en el cielo, aquel lugar que usted y yo anhelamos estar. Y lo que hemos leído son ciertas cosas que van a pasar antes de que venga este fin. Y vamos a continuar escuchando este mensaje, estas enseñanzas en la serie que estamos tratando domingo a domingo, acontecimientos finales. Hoy tenemos el tema 3 y nosotros queremos que usted preste atención también a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy día. Y vamos a orar entonces antes de empezar este tiempo y entregárselo al Señor. ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos? Allí donde usted está, acompáñeme con esta oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos acercarnos a tu presencia. Queremos, Señor, pedir que tú nos acompañes en todo este servicio dominical. Te damos muchas gracias, Señor, porque has guardado de nuestras vidas, porque has cuidado de nosotros, Señor, porque has protegido nuestro caminar, nuestra salida y nuestra entrada, porque nos has sustentado hasta el día de hoy, Señor, porque has sido tú nuestro Dios proveedor, porque has sido tú, Señor, el que nos has hablado cada día para animar nuestra vida, para reconfortar nuestra vida, Señor.
porque Señor, has sido tú el único Dios verdadero en quien creemos, que ha ido animando nuestras vidas y ha ido sosteniéndonos cada día de esta semana. Agradecidos estamos, Señor, ante ti por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por todos tus favores. Y hoy, Señor, aunque no estamos cerca de forma presencial, pero tu iglesia, Señor, tiene este espacio de forma virtual. Y así, Señor, congregados de esta forma, te damos, Señor, a ti las gracias. Y queremos, Señor, decirte que te amamos con todo el corazón y que hoy nos disponemos, Señor, en este tiempo a honrar tu nombre, a alabarte, a glorificarte, Señor. Y también te pedimos que tu palabra hoy nos hable. Gracias, amado Jesús. Gracias. Bendice a cada hermano, hermana que se congrega de esta forma, que está conectado en este momento. Cada amigo y amiga que nos acompaña, Señor. Que tu presencia y que tu Espíritu Santo esté en cada lugar, moviéndose de una forma muy especial en cada corazón, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Así oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahora disponemos nuestro corazón para alabar a nuestro Dios y luego escuchar su voz a través del mensaje. Dios los bendiga. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. no habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador.
perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de turbación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A toda la raza del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa para cada hermano, Él fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias por acompañarnos cada domingo y poder realmente rendirle el culto que el Señor se merece. Así es que antes de poder compartir su palabra, ¿qué le parece si me acompaña también unos minutos para orar y pedirle a Dios que sea Él quien hable en nuestros corazones? ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Venimos, Señor, como iglesia, delante de tu presencia, para poder adorarte, alabarte, Señor. Padre, después de haberte cantado, queremos también recibir tu consejo, tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que puedas enseñarnos siempre tus principios para no pecar contra ti, Señor. Para que nuestra vida sea realmente diferente. Para que podamos dejar un legado a través de nuestra descendencia, Señor. Y podamos influenciar también la vida de otros y vean que vale la pena conocerte, vale la pena vivir por ti, para ti, Señor. Háblanos, por favor. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros vamos a continuar con la serie Acontecimientos Finales. Y bueno, antes de poder mencionar el tema de ahora, ¿qué le parece si hacemos un recordatorio de lo que ya hemos estado hablando semanas atrás?
Acuérdese, nuestra postura es pre-pre, ¿no? ¿Se acuerda de esas iniciales? Pre-pre, premilenarista y pretribulacionista, ¿no? Por eso decíamos pre-pre. En segundo lugar, debemos tener claro las razones de la importancia de la segunda venida de Cristo. Es prominente en las Escrituras, ¿no? Lo encontramos en la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, ahí está. Se nos manda esperar su segunda venida. Tenemos que estar a la expectativa de que el Señor volverá. Esto debe desafiarnos a vivir en santidad. Nos alienta, nos anima, porque el Señor viene. Maranata. En tercer lugar, la segunda venida de Cristo será en dos fases, ¿no? En dos etapas. ¿Se acuerda? La secreta, ¿no? En donde no pisa tierra, los muertos y vivos en Cristo nos encontraremos con el Señor en el aire. Vendrá Él mismo, ¿no? En la segunda etapa, la parte ya visible donde Él pisa tierra, ¿no? Él pisa tierra. ¿Ok? Su segunda venida será repentinamente. Sí, debemos tener bien claro que el tiempo de su venida no ha sido revelado. No, nadie sabe la fecha exacta, solamente el Padre Celestial. Su segunda venida debe producir en nosotros, si bien es cierto, una esperanza, pero debiera ser una esperanza purificadora. El poder vivir en santidad, consagrado para el Señor, ¿no? Decida estar muy cerca de Dios, para que así pueda estar muy lejos del pecado. Bueno, este es un resumen nada más de lo que ya hemos visto semanas atrás. El tema de hoy tiene que ver con la segunda venida de Cristo, señales de su venida. ¿Está bien? Señales de su venida. Es el tema de hoy día. Permítame preguntarle lo siguiente. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Las señales que están en la Biblia, por ejemplo, el pasaje que hemos leído al principio del servicio, Mateo 24, y todas las profecías sobre los últimos tiempos, ¿a cuál de las etapas de la venida de Cristo se relacionan? ¿Con la primera, que vendría a ser el arrebatamiento, o con la segunda, cuando ya Jesús, ¿no es cierto?, viene como juez, como rey, pisa tierra, etcétera? ¿A cuál de las dos etapas corresponden las señales que encontramos en la Biblia? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ok? Es cierto, todas las señales que están en la Biblia se refieren a la segunda venida, ¿no? Visible de nuestro Señor Jesús. Se relacionan al periodo de 7 años de tribulación y a la segunda venida de Cristo en forma entonces visible para gobernar y reinar el milenio. Así es. Las señales que existen y vamos a mencionar a continuación son la preparación de los sucesos para esta segunda venida. ¿Con qué propósito existen estas señales? ¿Con qué propósito Jesús le respondió a sus discípulos? ¿Cuáles iban a ser las señales antes del fin? Yo creo que en primer lugar para discernir los tiempos, pero también para estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Sea que ya partamos antes o estemos vivos, pero estar listos para ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana vamos a ver 6 señales que son elementales para la segunda venida de Cristo y poder discernir los tiempos y también estar preparados para su venida o para ese encuentro que tendremos con el Señor. La primera señal es Israel. Y usted debe saberlo, ¿no es cierto? Israel. Israel es conocido como el reloj del mundo, porque es el centro, así es, de los acontecimientos. En su mayoría de las profecías bíblicas para los tiempos finales está enfocado, está direccionado hacia Israel. Revisemos algunas de esas profecías. Jeremías capítulo 30, versículo 3. Mire lo que dice. Porque se acerca el día en que haré volver del exilio a mi pueblo, Israel y Judá.
los traeré a la tierra que le entregué a sus padres y tomarán posesión de ella. Palabra del Señor. Según la profecía, entonces Israel iba a ser reunido y convertido en una nación, ¿correcto? Esto sucedió el 14 de mayo de 1984. Así es. Donde ellos, una vez más, pueden tomar lugar como nación y ser reconocido así a nivel internacional. Daniel capítulo 9, versículo 27. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Esta semana que menciona Daniel es la semana 70, que como ya hemos mencionado, tiene un tiempo de duración de 7 años. Este periodo de 7 años, la semana 70, que Daniel lo registra, tiene 2 periodos, esta semana de 7 años, cada periodo de 3 años y medio, conocidos como el primer periodo, los primeros 3 años y medio como tribulación, y la segunda parte, los otros 3 años y medio, como gran tribulación. ¿Okay? El príncipe que confirmará su pacto, que dice el texto, ¿no? Con muchos, ¿quién es? Es el anticristo, que ascenderá al poder y a la prominencia mundial. Y su pacto será por 7 años, justamente lo que corresponde a la semana 70. Se va a autoproclamar Dios, exigiendo que todos le adoren. Este personaje repudiable perseguirá a los santos de aquel periodo de la tribulación, de la gran tribulación, y blasfemará contra el Dios verdadero. Así va a ser este líder, este anticristo. Todo esto hará, dice el texto, hasta que llegue el fin, es decir, hasta la manifestación gloriosa de Cristo, hasta su segunda venida. Con su segunda venida se acaba esa semana 70, ese periodo de gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Ahora, note por unos minutos solamente esa expresión, el lugar santo. O sea, el lugar santo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al espacio, ¿no? A un espacio donde los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba también para interceder por el pueblo de Israel. Eso habla entonces de un templo. Así es, del templo. El pueblo judío va a reconstruir el templo de Jerusalén por tercera vez y última vez. Hermano, hermana, esto es una señal. Así es. Si miramos a Israel y miramos que ya se construye el templo, realmente estamos ya a las puertas del fin de la humanidad. Israel ya tiene los planos de la reconstrucción del templo como el primero, así, tan igual como el primero. Los utensilios ya los tienen allí fabricados. Las vestimentas también lo están haciendo. Todas esas vestimentas que se usarán para oficiar las ceremonias religiosas ya los tienen. Tienen aún los animales sin defectos, los están criando para el sacrificio. Y están tratando de poder ser muy meticulosos en que esos animales sean justamente los indicados para el sacrificio. Cuando entrevistaban a aquella persona que cuida, ¿no?, a esos animales que lo están criando, decía, ¿es cierto que va a durar como 3 años la construcción del templo? Pero paralelamente ya empezaremos con la ceremonia. Entonces necesitaremos muchos animales para el sacrificio.
¿Se da cuenta? Esto es una señal. Va a ser reconstruido el templo de Jerusalén. Ezequiel capítulo 38 y 39, que usted puede buscarlo en su Biblia. Estos capítulos hablan de una confederación de naciones que vienen del norte para invadir la tierra prometida, con el propósito de destruirla. Pero serán destruidas por intervención divina. Así es. Para que el mundo entero sepa que Dios ama y protege a su pueblo y tiene control de la historia de la humanidad. De alguna manera, Dios también va a estar allí presente. En medio de todas esas batallas y luchas, Dios también los va a proteger, los va a ayudar. Así es. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 41. Note lo que dice. Cuando llegue el momento del fin, el rey del sur luchará contra el rey del norte. Y éste se levantará contra aquel como una tempestad, con carros de guerra y gente de a caballo, y con muchas naves, y lo atacará por tierra, y lo arrasará como una inundación, invadirá la tierra gloriosa, muchas provincias serán conquistadas, aunque Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón lograrán escapar. Note lo que dice el texto. Cuando llegue el momento del fin, invadirá la tierra gloriosa. Estos versículos hacen referencia a la invasión de Israel que el anticristo efectuará en los postreros tiempos, probablemente a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y según Mateo 24:15, que ya hemos leído, el anticristo va a profanar el templo, allí, en el lugar santo. Miremos otro pasaje, por favor. Apocalipsis 12, versículo 13 al 17. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada como por un río, pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Israel. Sí, porque a través de Israel vimos nacer al Hijo de Dios. Muchos israelitas huirán al desierto para escapar del peligro que se le avecina. Pero Dios, una vez más, protege a su pueblo, sustenta a su pueblo de una manera sobrenatural. Entonces, Satanás volcará su frustración contra quienes. Claro, como ya no puede hacer nada contra el pueblo de Dios, contra Israel, ahora lo va a hacer contra los seguidores del Señor, que en ese periodo van a confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Entonces va a estar también, se va a volcar contra ellos para poder destruirlos. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Sucederá entonces que en toda la tierra las 2/3 partes serán destruidas y se perderán, pero la 1/3 parte quedará con vida. Palabra del Señor. Durante la tribulación, las 2/3 partes de los israelitas perecerán. Solo una porción va a permanecer fiel al Señor y estará con vida al final de todo. Mire cómo la Biblia nos enseña qué es lo que va a suceder antes que llegue el fin, antes que llegue nuestro Salvador. Así es, son señales. Si uno mira a Israel y comienza
a estar atento, a discernir estos tiempos. Por supuesto que tenemos que estar preparados, porque el Señor viene pronto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16. Léalo conmigo, por favor. Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó, para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Ahora, note eso. O sea, hay un gran río y el agua del río se seca. Pero esto por intervención divina. Justamente con el propósito de ¿qué? De preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Para eso. Dios permite entonces que se seque el río para que puedan transitar por aquel lugar. Note ahora el versículo 13. De la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? No, lo hemos leído en otros pasajes. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Luego dice de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El anticristo es la bestia. Y luego dice y de la boca del falso profeta. Alguien que acompaña justamente al anticristo, ¿no? Pregonando y hablando mentiras. Note Satanás, el anticristo, el falso profeta, conocido como la trilogía satánica. Así es. Esta burda imitación del Dios Trino. Ahí está la Trinidad inicua, como también lo llaman. Fíjese cómo el diablo siempre ha querido tratar de ser como Dios. Pero él sabe que nunca va a poder lograr serlo, que él está vencido. Por más que quiera destruir, por más que quiera hacer muchas cosas, la historia final de Satanás es estar en el infierno por la eternidad. Por eso que nosotros tenemos que ser responsables con nuestra comunión con Dios, seguidores de Cristo, fieles a Él, para que no vayamos al lugar que fue diseñado para Satanás y sus demonios, para el anticristo, para el falso profeta. No, tenemos que estar listos y preparados para poder ir con el Señor al cielo, estar con Él por la eternidad, amado hermano, amada hermana. Dice el texto allí, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. En las escrituras, cuando uno encuentra espíritus impuros, ¿a qué se refiere? Se refiere a demonios. Acuérdense de los evangelios, cuando Jesús echa fuera a espíritus impuros. ¿A quién se echa fuera? A demonios. Aquellos ángeles caídos, que son sirvientes de Satanás. Entonces salen espíritus impuros, salen demonios por toda la tierra. Y note el aspecto de ranas. De alguna manera este animal fue considerado un animal inmundo, ¿no? En aquella creencia de aquel tiempo. Esto habla de que estos demonios son tan feroces, son tan perversos, tan malvados. De verdad. Estos espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo, ¿no? Van a tener un propósito, van a querer engañar a la población mundial para que se reúnan, para que se junten contra nuestro Cristo, contra nuestro Dios Todopoderoso. Ellos salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas. ¿Nota lo que está diciendo el Señor? Miren, esto va a pasar. Estos son señales de que yo estoy cerca. Entonces, miren, observen. Tienen que discernir que yo voy a venir de un momento a otro. No voy a estar de repente mencionando la fecha, el día, la hora. No, tienen que estar ustedes despiertos, atentos. Tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Pero ¿saben qué? Conserven sus ropas. No manchen sus vestiduras, no manchen sus ropas. No se contaminen con el pecado.
Una vez más, el Señor nos dice que debemos mantenernos puros, santos delante de Él. Porque es fácil comenzar a ser llevado por corrientes de doctrinas, filosofías, ideologías que el mundo comienza a inventar, a crear para dar las espaldas a Dios. Pero nosotros, los que hemos creído, y usted que nos acompaña y quiere realmente estar en el cielo con el Señor por la eternidad, tiene que conservar sus ropas limpias. Así es, puestas, colocadas. No sea que se queden desnudos por tanta corrupción y sea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió, dice el texto al final, en el versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Ya usted ha escuchado esa palabra, Armagedón, para esa batalla al final de la tribulación. Los ejércitos del mundo se van a reunir en el monte Meguido, conocido como Armagedón, al norte de Jerusalén, para la batalla final. ¿Y de quién va a ser la victoria? La victoria va a ser de nuestro Señor Jesús. Así es. Miremos algo más acerca de Israel. Zacarías capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Jerusalén, ya viene el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen, y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. La mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Es triste esto, pero esto sucederá. Jerusalén va a ser atacada, va a ser tomada. Dios lo va a permitir para purgar y juzgar a su pueblo por sus pecados. Así es. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19 al 21. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra, acuérdese la bestia, el anticristo, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre, conocido como infierno. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Hermano, hermana, Jesús volverá del cielo para derrotar a los ejércitos del mundo que se van a reunir en Israel para pelear contra el Señor. Y serán juzgados. El anticristo y el falso profeta serán enviados al infierno. Así es. Esto va a suceder. Esto va a pasar. Estemos listos, estemos preparados para su segunda venida. Otra señal. Ahora dejamos de mirar a Israel, pero nunca lo deje de mirar realmente, ¿no? Porque es el reloj del mundo. Es muy importante estar atento, ¿no?, de lo que va sucediendo con la nación, con este pueblo de Dios. En segundo lugar, otra señal es guerra y paz. Guerra y paz. Veamos primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba, porque van a ser notorios, ¿no? Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. También lo ha dicho el mismo Señor Jesús. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, de repente
cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Fíjese lo que el texto está diciendo. Tenemos que estar atentos. En medio de toda una convulsión mundial, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces viene el caos y viene el fin. Así como en la antigüedad habían profetas falsos, ¿no? A pesar de que el juicio de Dios era inminente por el pecado, ellos pregonaban falsas esperanzas. Así también va a suceder en el futuro. Dirán paz y seguridad. Y por eso que estará ahí también el falso profeta, ¿no? Cuando se levanten guerras, nación contra nación, reino contra reino, así como lo hemos leído en Mateo 24, que el mismo Señor Jesús lo dijo, entonces llegará la destrucción de un momento a otro y no podrán escapar. Usted se da cuenta que los países del mundo invierten mucho dinero en armamentación, ¿sí? Hoy se habla de armamentos nucleares, ¿no? Biológicas, químicas, que nunca antes se han oído. Así es. El mundo clama por paz. Hay lugares como el Medio Oriente que gritan por la paz. Así es. Están ansiosos de tener paz. En este contexto mundial de búsqueda de paz, vendrá un hombre que le dará al mundo aquello por lo que clama. ¿Ese personaje quién es? El anticristo. Como ya lo había dicho Daniel, ¿no es cierto? En el capítulo 9, versículo 27, por otra semana, ¿no? Esos 7 años, confirmará el pacto con muchos, con Israel. Esta será su primera hazaña de pacificar el mundo. Entonces la gente, de alguna manera, lo va a reconocer. Se va a poner por encima de los demás líderes. Un líder prominente, ¿no? Otra señal, aparte de Israel y de la guerra y la paz, vemos a un mundo globalizado. Apocalipsis 13, versículos 6 y 7. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Note allí, también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. O sea, en los últimos tiempos, el mundo se reunirá de nuevo bajo la autoridad de este líder mundial, el anticristo, para establecer una sola economía, un solo gobierno y una sola religión. Algo muy parecido a lo que escuchamos hoy en día, que ya no es un secreto, ¿no? El nuevo orden mundial. Seguramente usted ha escuchado sobre esto, donde se quiere tener una estructura política, ¿no? Una nueva estructura económica, social, que sea supranacional, estando así por encima de todos los gobiernos del mundo, con el propósito de resolver los problemas más importantes, ¿no?, que afectan a las naciones. Querido hermano, hermana, ya lo estamos viendo, porque esto de alguna manera está preparando el camino para el fin de los tiempos. Entonces ya no debe ser una sorpresa, debe ser más bien una llamada de atención para con nosotros, de estar listos, de conservar nuestras vestiduras en santidad, de no quitarnos la ropa para no hallarnos en vergüenza al permitir en nuestras vidas una pecaminosidad. No, hermano, hermana, no. Tenemos que vivir entonces, sí, discerniendo el tiempo, pero preparados para su segunda venida. Una cuarta señal, la cuarta señal, que vendría a ser la marca de la bestia. ¿Usted se acuerda cuál es el número de la bestia? ¿No?
Claro que sí, seguramente usted se acuerda. Mire lo que dice el texto entonces, Apocalipsis 13, 16 al 18. Además, hizo que a todos, note allí, a todos, grandes y pequeños, ¿ya? Hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, toda la humanidad, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Note allí, nadie, ¿no?, pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el texto. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, del anticristo. Pues el número de un ser humano, pues es el número de un ser humano, y es el 666. 666. La marca del anticristo servirá para comprar alimentos o cualquier otra necesidad que tengamos. Servirá entonces para el comercio nacional e internacional. Y si la persona no tiene la marca, realmente será difícil sobrevivir. ¿Se da cuenta de esto? Por eso que sería mucho mejor irnos con Él en el arrebatamiento, ¿no? Y no pasar la tribulación para recién darnos cuenta y decir, oh, ¿por qué no confié en Dios? ¿Por qué no viví como Dios me mandaba? No, no esperemos estar en esos tiempos. Porque recuerde que el Señor vendrá en 2 etapas. En la primera va a llevar a su iglesia. Pero aquellos que no vivieron conforme al corazón de Dios, que no entregaron su vida de verdad a Dios, que no fueron salvos, entonces tendrán que ahora lograr esa salvación con su propia vida. Imagínense estar en un periodo donde le obligan a ser marcado con algo que usted sabe que no corresponde a las cosas que Dios nos enseña. Pero si no lo hace, le va a ser muy difícil entonces sobrevivir. Fíjese lo que el anticristo, lo que tiene planeado. Quiere controlar el comercio mundial. Por lo tanto, la economía global, ¿no? Esa marca deberá ser colocado ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. Ahora, note cómo se va preparando el camino, ¿eh? Para que esto pueda de repente la gente tomarlo con tanta naturalidad y normalidad. Porque eso es lo que se quiere. Con todas estas situaciones lo que se quiere es llegar a una nueva normalidad donde no seamos indiferentes, no nos preocupemos y digamos, pero eso es normal. ¿Pero por qué no lo haces? Debes hacerlo. Hoy, en la actualidad, ya desde el año 2015, ¿no?, existen varios países en donde sus habitantes ya están colocándose microchips del tamaño de un grano de arroz. Así es. Y se los colocan entre el dedo pulgar y el índice. En esta parte blandita, ahí se coloca. Para que no les incomode. Ahí está. Estos microchips en humanos son usados para sustituir las tarjetas de crédito, ¿no?, o cualquier otro tipo de tarjetas, ¿no?, de transporte, para abrir cerraduras electrónicas de la casa, de los autos, ¿no?, también es útil para ingresar a diferentes niveles de información en mi propia identidad. ¿Ustedes se dan cuenta que ya se va preparando el camino para los últimos tiempos? Como ya la gente lo hace y ve que, entre comillas, es de mucha utilidad, entonces como que se hace normal, aceptado por muchos. Cuidado con esto. Hay que discernir los tiempos, estar atentos para que no nos sorprenda la llegada de nuestro Salvador, haciendo lo que el mundo hace y no lo que el Señor nos manda hacer. La quinta señal, la apostasía, el declive moral y mucha violencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos enseña, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Permítame leer otro texto más y luego explicamos. Allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 4. ¿Me podría ayudar con la lectura, por favor? Bien. También debemos saber entonces que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Así es. Mucha gente, ¿no? Muchos seres humanos amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, insensibles, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Usted puede darse cuenta que esto también lo vemos en nuestro mundo. ¿Sí? La apostasía, según el pasaje que habíamos leído, o abandono de la fe, es algo que ha habido a través de la historia. Pero se espera un abandono total de la fe en nuestro Señor Jesucristo antes que aparezca el anticristo. ¿Usted conoce a alguien que después de haber abrazado la fe y haber creído en la palabra, aún servido al Señor, ahora dice que no, que ya no quiere seguir al Señor? Porque se ha dejado llenar la mente de ideologías, filosofías, y más bien ahora menosprecia las Escrituras diciendo, no, esto es un mito, ¿no? Una recopilación de historias de varios pueblos. No, no es verdad. Y dan la espalda al Salvador. Abandonan su fe. Eso es la apostasía. Cuando comienzan a negar la autoridad de las Escrituras. Cuando comienzan a negar la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Eso es apostasía. Y esto se ha visto a través de la historia. Pero en los últimos tiempos será mucho mayor. Mucha gente dejará la centralidad de las Escrituras para seguir sus propios caminos. Tenemos que estar preparados y listos. Por eso, hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos estado mencionando? Tenga mucho cuidado con lo que usted recibe como información a través del Facebook, del YouTube o cualquier otra red social que usted pueda utilizar. Tenga mucho cuidado. Mucha gente usada por Satanás lo que quiere es hacernos retroceder o que nosotros podamos dar la espalda al mensaje del Señor. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que conocer mucho más las Escrituras, para que entonces cuando venga de repente esa tentación de querer renunciar a su fe, usted diga, no, yo creo en Jesús, mi Señor y Salvador. No, yo creo en su palabra y seguiré al Señor conforme a su palabra. Qué importante es esto, que usted esté preparado, se dé cuenta de eso, abra sus ojos, no se deje engañar, no abandone su fe. No lo abandone. Esto nos muestra que podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más y más a medida que nos acerquemos a los días de la tribulación. Así es. La característica de la apostasía, el hecho de poder abandonar la fe y negar las doctrinas, los linderos que nuestros antepasados pusieron, es una característica, pero también el declive moral es otra característica de que esto va a suceder cuando uno abandona la palabra de Dios, cuando uno no quiere reconocer a Dios en sus vidas. ¿Por qué se quieren presentar proyectos de ley, o en otros países ya se ha hecho, para que la iglesia no hable ciertos temas, ¿no? Como que se quiere callar a la iglesia? ¿Por qué? Porque quieren desenfreno, porque quieren hacer lo que su deseo carnal lo lleva a hacer, porque no quieren respetar
a la familia, no quieren respetar la fe de otros, no. Por eso cuide mucho su integridad, por favor. Así nuestro Señor Jesucristo mostró cómo sería el mundo durante la etapa de la tribulación, antes de su regreso corporal. Mire por favor este pasaje de Lucas, capítulo 17, versículo 26 hasta el versículo 30. Tal y como sucedió en los días de Noé. ¿Se da cuenta? Tal y como sucedió en los días de Noé. Así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y lo destruyó a todos. A nadie le importó lo que Noé estaba haciendo, lo que Noé estaba proclamando. Lo mismo sucedió, versículo 28, en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas, ¿no? Note, mire las características. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Usted se da cuenta de algo? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Mucha gente ha dicho, no, el diluvio, eso no es verdad. Es verdad, Jesús lo citó porque eso fue un acontecimiento real. En segundo lugar, Sodoma y Gomorra, no, esos solamente son nombres, ¿no?, colocados para dar una idea. De ninguna manera. No existieron esos lugares, sí existieron. Jesús está corroborando que sí existió Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos advierte para estar listos y preparados? Esto va a suceder. Tal y como sucedió en los días de Noé. ¿Qué significa eso? Génesis capítulo 6, versículo 11 nos da la respuesta. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Esto es lo que había sucedido. Y a Dios le pesó haber hecho al ser humano y decidió destruirlos, porque delante de Dios se habían corrompido en todas las áreas, en todos los aspectos. Hermano, hermana, esto se va a agudizar al final de los tiempos. Mire usted cómo es la corrupción en nuestra nación. Tantas mentiras y mentiras de aquellos que debieran ser transparentes para dirigir a una nación. Y cómo todo sale a la luz al final. Y nos entristece ver gente con esas características. Pero eso es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Gente corrupta, gente malvada y perversa, que solamente piensa en su propio bienestar, amantes de sí mismo. No piensa en su prójimo, no piensa en el necesitado. Fíjese que en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, se llenó de violencia. Gente que hoy en día mata a su prójimo a sangre fría. Es terrible. Familiares que matan a sus propios familiares, a sus amigos, que andan, ¿no es cierto?, armados y de un momento a otro le disparan, que comienzan a atacarse bandos contra bandos. ¿Qué está sucediendo con nuestro mundo en el día de hoy? Está llenándose de violencia cada vez más y más. Lo mismo sucedió en los días de Lot, ¿se acuerda? Un declive moral terrible, desde el más pequeño hasta el más anciano. Usted puede leer la historia allí en la Biblia y se va a dar cuenta cómo esa gente estaba desesperada por hacer perversidades con aquellos visitantes que habían llegado a ver a Lot, esos ángeles. Así es. Y cómo esto había afectado aún la vida de Lot. Porque Lot les va a decir a ellos, acá están mis hijas, hagan con ellas lo que quieren. ¿Qué? Pero fíjese cómo puede influenciar el mundo perverso y malvado a gente que conoce de Dios. Cuide mucho su integridad sexual, lo que ve en el internet, lo que escucha. Tenga mucho cuidado. Lo que usted hace en secreto, donde aparentemente nadie le ve, pero ahí está el Señor. Había mucha
inmoralidad en aquel tiempo. Había mucha violencia, pero también había mucho homosexualismo al extremo. Y eso es lo que no quieren que la iglesia diga, pero así fue. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, vamos a ver cómo el homosexualismo llegó a un extremo terrible. Lo que está sucediendo en nuestros tiempos también. Y lo que la Biblia nos enseña. Ese pecado, esa gente pecadora, como cualquier otro pecador, tiene que arrepentirse para poder encontrar salvación. Prepárese, hermano, hermana. No falta mucho para que todo esto termine. Maranata, el Señor viene. Cristo viene ya. La última señal, el aumento de la ciencia. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento. Si bien es cierto, la ciencia irá en aumento para comprender las profecías del libro de Daniel, según el texto mismo, para no sacarlo de su contexto, pero también es verdad que el conocimiento, la ciencia, ¿no?, va en aumento. Así es. Cada vez, mucho más y mucho más. Es mayor los descubrimientos, los inventos, es mucho más. Y la Biblia nos enseña que esto va a ir creciendo y creciendo. Llegado al fin, entonces, la ciencia va a aumentar. Estemos listos y preparados. Note que estas señales que ahora hemos hablado nos muestran que todo va quedando listo para la segunda venida de nuestro Salvador, como juez y como rey. Todo va quedando listo, se va preparando. Mientras que Satanás está desesperadamente buscando llevarse a mucha gente al infierno, como iglesia debemos seguir proclamando esta verdad para que muchos puedan ser rescatados y muchos puedan disfrutar de la salvación eterna también. Yo le pregunto en esta mañana a usted que nos acompaña, ¿está listo para cuando llegue ese momento? ¿Está listo para su encuentro con nuestro Señor Jesús? De repente usted nos viene acompañando, ya sea a través del Facebook o del YouTube, pero todavía usted no ha tomado la decisión de entregar su vida a Dios. Es cierto, es su decisión, pero nosotros desde aquí le animamos a que pueda tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. No hay otra opción de poder realmente estar con Dios por la eternidad y ser librados de la condenación eterna, ser librados del infierno. ¿A dónde o en dónde quisiera pasar su eternidad? ¿En dónde? ¿En cielos nuevos y tierra nueva, al lado de Dios por la eternidad? ¿O quiere pasar su eternidad en un lugar de tormento, en el infierno, con Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y toda esa gente mala y perversa que dieron la espalda a Dios? Ahí quiere estar, en ese lugar que también va a ser para siempre, pero de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Al pensar en eso, ni siquiera puedo imaginarme cuán duro va a ser ese lugar. Pero si usted quiere pasar su eternidad al lado de Dios, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer, es entregar su corazón a Dios. Así es. ¿Quiere hacerlo en esta mañana? ¿Quiere entregar su corazón a Dios? Entonces, permítame ayudarle a través de una oración. Cierre sus ojos, por favor, donde usted se encuentre, no importa el lugar. Dios lo visita en esta mañana para que usted tenga ese encuentro personal con Él. Cierre sus ojos, por favor, y
y repita esta oración que voy a hacer como si fuera su propia oración. Es una oración modelo, nada más. Dígale así a Dios: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador, que he vivido a espaldas de ti, lejos de ti, ignorando tus verdades, no queriendo aceptar lo que tú enseñas en la Biblia. Perdóname, Señor. No quiero vivir lejos de ti. Por eso en esta mañana quiero pedirte, Señor, que puedas entrar en mi vida y hacerme una nueva persona. Cambia mi corazón, cambia mi mente, Señor. Dame un corazón conforme a tu corazón y ayúdame a renovar el espíritu de mi mente para que pueda entonces seguir siempre tu camino, Señor. Gracias, Dios, por perdonar mis pecados. Estoy completamente arrepentido. Gracias por darme la oportunidad de entregarme a ti. Lléname de tu paz, de tu guianza. Dame fortaleza y ayúdame, Señor, a realmente ser diferente en este tiempo. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús oro así. Amén. Amén. Permítame orar por usted, iglesia. Cierre sus ojos, por favor, también. Señor Jesús, como iglesia, como hijos tuyos, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos ayudes a mirar con atención y a dar la lectura correcta de los tiempos, para poder, oh Dios, estar listos y preparados para lo que se viene. No queremos ignorar los tiempos, Señor. No queremos ignorar las maquinaciones del enemigo. No, Señor. Queremos estar apercibidos. Queremos vivir, Señor, atentos, para que cuando tú vengas podamos irnos al encuentro contigo, Señor. Gracias por tu promesa de que tú volverás y llevarás a tu pueblo, Señor. Queremos ser parte, oh Dios, de ese pueblo que tú lleves para estar contigo por la eternidad. Trae esa esperanza a nuestros corazones. Sea que muramos o vivamos, somos de ti, Señor, y nos iremos contigo para siempre. Gracias una vez más. Fortalece a tu iglesia, anima a tu iglesia, cuida a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser responsables de nuestra comunión contigo, a tener bien puesta nuestra vestidura, esa nueva vestidura que tú nos has dado, Señor, y no permitir que nada lo manche. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, por favor. Amén. Amén. Si usted tomó la decisión de entregar su corazón a Jesús, de hacer la oración para poder seguir el camino correcto, entonces comuníquese con nosotros a través del Facebook para que también podamos nosotros conectarnos con usted, compartir con usted un tiempo y de esa manera usted pueda dar los primeros pasos en su vida de fe. ¿Sí? Quiero dejar con ustedes ahora también, como parte de nuestra liturgia, como Iglesia del Señor, a nuestro hermano Juan Carlos Coronado, miembro del Consejo Administrativo para el tiempo de diezmos y ofrendas. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. En este tiempo vamos a orar por los diezmos y ofrendas, pero antes déjeme comunicarle lo siguiente. Usted puede hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos naturalmente de tres maneras a la iglesia. La primera es acercándose al templo y nosotros le estaremos ahí esperando para recibirlo. Segunda forma es a través de comuníquese con cualquier hermano del Consejo de Administración, indíquenos su dirección y nosotros estaremos con usted en su domicilio para recabarlo. Y tercero es haciendo un depósito, una transferencia a una cuenta bancaria de nuestro hermano de la iglesia, el cual también estará recepcionando de esa forma
y ingresándole sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Dicho esto, hermanos, déjenme también compartirles una cita bíblica que está en Génesis capítulo 28, versículo 22, y dice lo siguiente: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por bendecir, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Señor, gracias porque tu mano protectora, tu mano misericordiosa, Señor, siempre está con nosotros. Bendito Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú bendigas los corazones de cada uno de mis hermanos que han dispuesto, Señor, en su corazón poner sus diezmos y ofrendas para ti. Gracias, Señor, nuevamente. Bendice, Señor, a tu casa, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.